Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Pues sí, yo creo que es muy probable porque implica más gente. Sesión 43. El agua y la gente. Propósito. Analizarás algunos elementos de carácter social vinculados al abasto de agua. Aunque hay suficiente agua en el planeta, no toda está disponible para nuestro uso. Para ayudarnos a entender este fenómeno, hoy nos acompañan el doctor Sergio Alejandro Méndez Cárdenas, doctor en Ciencias Políticas, sociólogo, especialista en estudios regionales en política y gestión del agua y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. También está con nosotros el doctor en Geografía Gonzalo Hachkuri. Él es especialista en estudios del agua en México, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. A los dos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela. Hola Gaby, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Es un placer estar aquí contigo y con tu amable auditorio, poder compartir algunos de los datos más importantes sobre el agua en México. Bien, pues entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué relación hay entre la industrialización y el abasto de agua? Hoy en día se puede hablar de que existe un proceso de industrialización que influya en el abasto de agua en México, como se hacía hace 20 años. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con el punto de vista del doctor Sergio Alejandro Méndez Cárdenas? Muchas gracias. Sí, efectivamente, el proceso de industrialización que se ha dado en México, particularmente en los años 40 hasta los años 80, representó un incremento en el consumo de agua de las ciudades en donde se encontraban estas industrias. Este proceso ha continuado, aunque se ha relocalizado en la industria y se ha distribuido de distinta manera según las ramas industriales. En los últimos 24 o 25 años ha crecido en un 37% el desarrollo industrial. Esto ha demandado una mayor cantidad de agua. ¿Qué ramas son las que más han incursionado? La metalmecánica, la automotriz, la industria de las bebidas. Algunas que han disminuido en términos de su actividad es la petrolera, pero la minería, por ejemplo, que consume mucha agua, también se ha incrementado. Han llegado, por ejemplo, en la industria manufacturera a crecer en 2.3%. Esto quiere decir que el consumo de agua también se ha incrementado de una manera importante. Doctor Gonzalo Hachkuri, ¿podría decirnos cómo influye el proceso de industrialización en el abasto de agua? Es una relación muy importante. Prácticamente en el año 2010 se calculaba que el 90.9% de los volúmenes concesionados de agua en el país estaban básicamente concentrados en el consumo municipal y el sector agrícola. Sin embargo, el otro restante, que es el sector industrial, también es importante. Prácticamente en México existen 13 regiones hidrológicas administrativas, que significan que son unidades de planeación y gestión de agua en el territorio nacional, y de las cuales, por ejemplo, Golfo Centro, Península de Yucatán, Golfo Norte, Lerma, Santiago, Pacífico y Balsas concentran los principales volúmenes concesionados para la industria autoabastecida. Esto, sin duda, tiene una repercusión muy importante en el desarrollo de los principales corredores industriales en el país, como por ejemplo Saltillo, Monterrey, Laredo, en el que predomina la industria pesada, Guaymas, Hermosillo, Nogales, donde predomina la industria automotriz, alimentaria, México, Puebla, México, Querétaro, donde también hay industria maquiladora, entre otras. A diferencia de hace 20 años, cuando la industria se localizaba fundamentalmente en la frontera norte del país, el día de hoy predomina en todo el país, incluyendo la península de Yucatán. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el proceso de urbanización en el abasto de agua? Doy la palabra al doctor Sergio Alejandro Méndez Cárdenas. Sin duda que las ciudades, las urbes, consumen mucha agua, pero habría que precisar que al menos en este país el 77% del consumo del agua potable que se genera anualmente se hace en el sector agrícola y agropecuario en general. En cuanto a las ciudades, los procesos de urbanización se pueden distinguir por tres elementos fundamentales: el número,
la densidad y la heterogeneidad o diversidad de las ciudades. Esto va a llevar a que las ciudades tengan patrones de consumo distintos. Si ponemos un ejemplo de una ciudad que crece en un número muy grande y está disperso en un amplio territorio, como sería el de la Ciudad de México, el gasto para hacer llegar el agua potable a todos sus habitantes es muy grande porque se requiere una infraestructura de tuberías muy alta. Esto es muy diferente en una ciudad como la de Nueva York, en donde está más pequeña el territorio y crece en un plano a nivel del mar, sin pendientes, y este sería una característica distinta en términos de las ciudades y de los procesos de urbanización. Doctor Gonzalo Hachkuri, ¿nos podría dar más detalles sobre la relación que existe entre urbanización y el abasto de agua, por favor? Hace 20 años en México el 74% de la población era urbana. El día de hoy ese dato ha aumentado al 77% frente a un 23% restante de población rural. Son fundamentalmente 9 zonas metropolitanas en el país las que concentran a este tipo de población. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, Juárez y Torreón concentran prácticamente el 60% de la población urbana de este país. Esta cantidad de población requiere grandes cantidades de agua. Si observamos la relación que existe sobre el grado de urbanización y la cantidad de agua renovable, por agua renovable me estoy refiriendo a esa cantidad de agua que se vuelve a incorporar por el ciclo natural a las fuentes de abastecimiento, como los mantos acuíferos, ríos, lagos y lagunas. Estoy refiriéndome que es prácticamente menor al 7% sobre un grado de urbanización mayor al 90% en prácticamente en todas estas zonas metropolitanas del país. Ahora veamos la siguiente pregunta de nuestro público. ¿Cómo podemos explicar el abasto desigual de agua en México? ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor Gonzalo Hachkuri? Bien, el desabasto desigual en México básicamente obedece a la falta de infraestructura hídrica en el país frente a un creciente número de ciudades que necesitan de esta agua. Habría aquí que recordar que es el agua subterránea la principal fuente de abastecimiento para las ciudades urbanas de este país. Básicamente el 60% de la cantidad de agua que requieren las ciudades proviene de los mantos acuíferos. En México existen 653 acuíferos administrativos que son los que alimentan de agua a las ciudades. Sin embargo, presentan un problema que es el de la sobreexplotación. Para 1975 se calculaban aproximadamente que 32 presentaban esas condiciones de sobreexplotación. Para el día de hoy se calcula que aproximadamente son 125 en calidad de sobreexplotados. Esto sin duda alguna es un reto para el mantenimiento de los niveles de abastecimiento de agua potable para las ciudades del país, lo cual requiere de mantener a los pozos en condiciones óptimas para el abastecimiento del agua de estas ciudades que están en continuo crecimiento. Doctor Sergio Alejandro Méndez Cárdenas, ¿cómo podemos explicar el abasto desigual de agua en México? Bueno, en realidad la distribución del agua entre la población va a ser un factor que va a determinar los niveles de pobreza. Es decir, está asociado la pobreza con el acceso al agua. En los estados más pobres es donde menor distribución por tubería de agua existe. Es decir, la relación pobreza-abasto de agua es un factor que siempre está asociado y que, según las Naciones Unidas, los países parte tienen que resolver en el transcurso de estas décadas. Agradezco la presencia y la participación de nuestros invitados, el doctor Sergio Alejandro Méndez Cárdenas y al doctor Gonzalo Hachkuri. Muchas gracias a los dos por sus valiosísimas aportaciones. Muchas gracias por la invitación. Gabriela, te agradezco mucho que me hayas invitado al programa. Espero que para los alumnos de secundaria a distancia sea de ayuda.
¿Y qué les parece si los invito a ver nuestra cápsula que el día de hoy nos habla del derecho constitucional de acceso al agua, como se indica en el artículo 4 de nuestra Constitución? Ponga atención. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En esta sesión analizamos algunos elementos de carácter social vinculados al abasto de agua, como por ejemplo el proceso de industrialización y de urbanización. El agua es un recurso natural importantísimo para nuestras sociedades, así es que cuidémosla. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Ustedes ya vieron y escucharon, ahora saquen sus propias conclusiones.